Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron la paz armada y la importante industria bélica de las potencias europeas, la carrera armamentística, la formación de alianzas, el imperialismo y la expansión militar, las rivalidades económicas entre las potencias, el nacionalismo, el fracaso de la diplomacia, las luchas por posesiones territoriales, y el detonante fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Serbia. Inicio de la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio, Austria-Hungría, apoyada por Alemania, declaró la guerra a Serbia. El 1 de agosto, Alemania, aliada a Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y a 2 días más tarde a Francia. El 4 de agosto, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Alemania puso en práctica el plan de Schlieffen e invadió a Bélgica. La intención era sorprender a los franceses por el norte y llegar hasta París en pocas semanas. Los franceses replegaron sus tropas y las concentraron en torno al río Marne. Los franceses, comandados por el general Joffre, reorganizaron sus ejércitos, aprovechando el traslado de tropas germanas al frente oriental. La batalla de Marne puso en relieve el fracaso de los planes germanos para vencer a los franceses mediante un ataque relámpago. El fracaso alemán en Francia se debió en gran parte a la intervención de los rusos, hecho no previsto por los alemanes que menospreciaban su capacidad de movilización. Los rusos penetraron en Prusia Oriental a finales de agosto, derrotando a los austriacos en Lamberg y conquistando la región polaca en Galicia. Por el fracaso del plan de Schlieffen, condujo a una estabilización de los frentes, abriendo paso a una nueva fase conocida como guerras de posesiones. Guerra de trincheras o guerra de posesión es una forma de hacer la guerra en la cual los ejércitos combatientes mantienen una línea estática de fortificaciones cavadas en el suelo y denominadas trincheras. La guerra de trincheras surgió a partir de la revolución en las armas de fuego. Hubo guerras en la cual se usó trincheras, pero llegó a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Estos huecos eran cavados de 1 a 2 metros de profundidad y se conectaban con otros para mayor movilidad de los bloques de combate. Frente italiano. En el marco de la Primera Guerra Mundial, el frente italiano hace referencia a una serie de batallas libradas entre los ejércitos de Austria-Hungría e Italia, junto con sus respectivos aliados. En el norte de Italia, entre 1915 y 1918, Italia confiaba que, uniéndose a los países de la Triple Entente contra las potencias centrales, podría rescatar los territorios históricos italianos. Involucró a todas las grandes potencias del mundo que se alinearon en dos bandos opuestos: los aliados de la Triple Entente y las potencias centrales de la Triple Alianza. El transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de soldados. Murieron más de 9 millones de combatientes, muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística, como la aviación y la ametralladora a los gases, que hizo estragos contra la infantería que fue usada de forma masiva. Luego, en febrero de 1917, estalla la Revolución Rusa, pero siguieron en guerra contra los alemanes. Después, en noviembre, estalla la Revolución Bolchevique, los cuales trajeron las ramas del comunismo a Rusia. Los rusos luego firmaron el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, en el cual Rusia renunciaba a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia, que a partir de entonces quedaron bajo el dominio y explotación económica de los imperios centrales. Con ese tratado, Alemania reforzó el frente occidental con efectivos orientales. El 16 de enero de 1917, Alemania le envió un telegrama a México de que entrara a la guerra del lado de los imperios centrales, prometiéndole a México la restitución de los territorios anexados por Estados Unidos en la guerra de 1847 a 1848, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero el telegrama fue interceptado por los británicos. México, de todas maneras, no aceptó la oferta, ya que estaban inmersos en la Revolución Mexicana. Después, en abril de 1917, los Estados Unidos de América declararon la guerra a los imperios centrales. Uno de los motivos al ingreso de los Estados Unidos en la guerra fue el hundimiento de Lusitania el 7 de mayo
de 1915, donde murieron 128 estadounidenses por un submarino alemán. Estos hechos provocaron un fuerte estallo en los Estados Unidos, que se preparó para entrar oficialmente en la guerra al lado de los aliados, siendo una gran ayuda para ellos. No obstante, los efectos de los Estados Unidos no se sentirían sino hasta 1918, cuando las tropas continuaban atacando en grandes números a los alemanes y las armadas no pudieron durar más tiempo. Cuando los aliados avanzaban la parte oeste de Alemania, los alemanes pidieron armisticio a la guerra, dándole la victoria a los aliados y trayendo un fin a la guerra. Tomó 6 meses en negociar términos y fue decidido que Alemania pagara por los daños de la guerra, llamándose el Tratado de Versalles, y la deuda se terminó pagando completamente en el 2010. Los soldados que pudieron regresar a casa eran hombres cambiados por lo que veían en las trincheras, ataque de gas, amigos muriendo a su lado y la constante artillería del enemigo. Estaban traumados de guerra y para muchos se encontraba imposible volver a casa a su vida normal luego de la guerra. Hubieron muchos grandes poetas y escritores que se inspiraron por lo que pasaron en las trincheras, como Wilfred Owen, J.R.R. Tolkien y Ernest Hemingway, entre otros, llamándose a esta época la generación perdida. Algunos sobrevivieron, muchos no. El mundo era un lugar cambiado luego de la Gran Guerra. Muchos esperaban que esta fuera la gran guerra que terminara todas las guerras. Desafortunadamente se equivocaron.